Bueno, señores, yo estoy muy feliz de recibir aquí a un periodistazo, un periodista, cronista, un artista de la palabra, pero un gran analista y que ha sido y que ha formado parte prácticamente de toda la historia de lo que tiene que ver con la crónica y el periodismo de espectáculos del país. Una de las personas más preparadas y que más influencia ha tenido sobre las nuevas generaciones y que sigue teniendo sobre las que están creciendo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Joseph Cáceres. Que se sienta. Yo no voy a decir que yo lo leía cuando yo estaba chiquita en Monteplata, No, pero era verdad. no importa. Habrán señales. Pero habrán señales. Joseph, bienvenido. Qué bueno que puedas estar con nosotros hoy. Porque, tal y como decía, yo soy una de tus más grandes admiradoras y de verdad que aún antes de yo pensar que iba a estudiar periodismo, siempre te leía y te leo y te sigo leyendo con asombro. ¿Cómo llegas al periodismo de espectáculos? Bueno, el de espectáculo fue propiamente cuando participaba como actor en Pirámide 169 de Máximo Avilés Blonda. Viajamos con él, con Rafael Villalona y el Teatro Universitario a Manizales, Colombia, donde se celebraba el evento. Y también estaba Freddy Gatón Arce, que era director del periódico El Nacional y también el director de la Escuela de Comunicación de la UAS. Y cuando regresamos de allá, yo que aparte de teatro, pues había estudiado ya comunicación, se me ocurrió proponerle yo escribir en El Nacional en el año 1973. Él me puso una tarea que ya yo he contado en otras ocasiones para darme trabajo en El Nacional y yo la cumplí. Y precisamente con la aceptación de Freddy Gatón Arce, director del periódico El Nacional, empecé a trabajar de espectáculos. Sí, un gran realizador y periodista y todo lo demás que hay que exaltar y recordar de él. 1973 fue que arranqué en esa área. ¿Y cuál es el panorama del periodismo o la crónica de espectáculos de ese momento? Te diría que éramos muy pocos y estar en un periódico impreso de circulación nacional e internacional era algo grandioso. No existían redes sociales como ahora, que ya la gente con los teléfonos lee los periódicos, ve la televisión, oye la radio y todo por lo que se hace con un teléfono. No existía eso. Uno de los primeros teléfonos de esos grandotes que cuando llegaron los primeros celulares que parecían un guayahielo. Un guayahielo, así mismo. Que yo me compré uno también porque vi a Jackie, tú sabes, yo siempre he sido muy tecnológico. Que cuando yo sacaba ese teléfono, todo el mundo se quedaba mirando. La cadera le dolía. Oh, y entonces decían que uno lo que estaba era echándole vaina a los otros con esos teléfonos que casi nadie tenía. El minuto era 10 pesos. El minuto de comunicación, ya tú sabes. Que era mucho dinero. Subían la tarifa, eso salía muy caro. Y entonces no existía ni eso cuando yo empecé. Era pues una labor muy apegada, te puedo decir, a la presencia del cronista de arte. No había actividad que se hiciera sin que a uno lo invitaran a un viaje a Nueva York, a un viaje a Puerto Rico, porque querían los artistas tener que se diera referencia de lo que sucedía con ellos. Y ocurrió que eso también conllevaba ese esfuerzo que había que desarrollar. Imagínate, uno viajaba a Nueva York a ver un espectáculo en el Madison Square Garden y había que esperar que uno llegara para poder publicar, porque no había manera, hasta que llegó el fax, que luego se facilitó más. Pero en esa época, cuando uno llegara, y yo que hacía mis propias fotos y hacía grabación con los grabadores aquellos que se usaban. ¿Eran grandísimos? Sí, y entrevistas. Entonces, cuando uno regresaba, era que eso se publicaba 2 días después.
de uno estar cubriendo ese evento, que ahora es diferente. Tú sabes que ahora hasta la gente te agarra y te reporta de cómo está el sitio, si se llenó o no, si el éxito que puede, si se cayó el artista cuando iba a entrar. Al instante está en las redes. Eso no existía antes, pero conllevaba un mayor esfuerzo y un mayor sacrificio. Joseph, la revista Galería creo que ha sido uno de los más importantes referentes que tiene el periodismo de espectáculo en la República Dominicana. ¿Por qué ese tipo de publicación alcanzó tanta atención del público y por qué desapareció? Bueno, Galería fue una publicación que el periódico decidió salir porque el Listín Diario estaba publicando los domingos la revista Escala, dirigida por Miguel Ángel Herrera. Y entonces el Nacional se dio cuenta de que estaba teniendo una gran incidencia esa publicación. Y fue cuando se ideó la revista Galería, que yo, como estaba trabajando edición de espectáculos en el periódico, se me asignó. Y ciertamente fue un fenómeno. De eso hay un testimonio de lo que ocurría con esa revista, que la gente esperaba el periódico de los domingos para leer esa publicación sobre arte y espectáculo y la dinámica que habíamos también puesto de relieve. Y esto disparó la circulación del periódico. Fue masiva, al punto tal de que cuando venía el aniversario de Galería, yo pues hacía un mapeo y buscaba a los artistas para que pusieran publicaciones felicitando la revista. Me iba a Nueva York también, en todas las casas disqueras y los artistas, y conseguí un volumen de anuncios, que la revista salía de 64 páginas normales. ¿Ya ningún periódico sale de 64? No. Y el día del aniversario, el periódico salía también de 64, y la revista salía de 260 páginas, que cuando tú le agregabas los 64 del periódico más la revista, hacía un bloque así. Sí, los canillistas salían con 10 periódicos normalmente, o 15 o 20, debajo del brazo a pregonarlo, pero cuando llegaba la edición aniversario de Galería, no podían con ese volumen, si cogían 20 no podían ponérselo debajo del brazo. Se tenían que parar en una esquina, depositarlo en la acera y pregonarlo ahí sin andar con ellos recorriendo la ciudad. Y eso hizo posible que en la historia del periódico El Nacional, el día que mayor cantidad de pie de publicaciones, de publicidad se haya hecho, se lo tiene registrado en un cuadro, aniversario de revista Galería, porque eran miles de pulgadas las que vendía el periódico en ese aniversario con la revista Galería, y eso nadie ha podido superarlo. Desapareció. Bueno, había unos chismes y un interés marcado. Contra mí había todo un conglomerado de colegas, inclusive, celosos por el éxito de esa publicación. Entre ellos ejecutivos del mismo periódico, porque fíjate lo que sucedía. En la redacción estaba Julio Martínez Pozo, la eminencia hoy de los programas matutinos, El Sol de la Mañana. Julio Martínez Pozo en la redacción como periodista, y muchos otros colegas. Este que estaba en Banco de Reserva, que después estaba en Comunicaciones. No, Orión Mejía estaba ahí también en su redacción. Entonces, por la redacción, para llegar a mi oficina de Galería, pasaban todas esas vedettes, artistas, y eso alborotaba esa redacción. Se ponían locos. Hasta Radamés Gómez, que en paz descanse, bajo una orden ahí, cuando vengan los artistas y esas bailarinas y esas vedettes, que tú las vas a entrevistar, llévame a mi oficina. Para acá, a mi oficina. Déjame saludar. Conocerla, todo eso. Había todo ese deseo y eso. Y entonces tenía yo mucha rivalidad también, porque yo viajaba
cada vez que había un espectáculo en Nueva York mensual, yo viajaba ese día, iba a Puerto Rico, iba a Colombia, a los carnavales de Colombia. Yo tenía una movilidad, yo tenía una maleta ya con todo preparado para cuando yo viajara, para no tener ni que hacerla, porque fue una cosa increíble. Yo conocí el mundo por el espectáculo, que he ido a Japón, he ido a China, he ido a Corea del Sur, todos esos países lejanos, Roma. Con artistas dominicanos, siempre. Sí, los artistas dominicanos tenían que tener la presencia del cronista de arte para de alguna manera que se destacara lo que hacían. Ahora ya no. Ahora los artistas ellos mismos hacen su nota de prensa y la suben. Vamos, don José, a hacer el cambio de la 1 y regresamos con usted. ¿Cómo no? Señores, continuamos esta conversación con Joseph Cáceres. Aquí tiene esto encendido. Hay un programa delante y detrás de cámaras recordando aquellos maravillosos tiempos. Jenny te quiere hacer una pregunta, pero antes de que ella te la haga, para no salirnos de lo último que hablamos, de las muñecotas, las fotos eran muy atrevidas en galería. Sí, yo tenía una sección de la belleza de la semana, donde eran mujeres esculturales en bikini. Eso era una cosa, No, que en esa época ver una mujer en bikini en el periódico era una cosa grande, señor. Pereira tenía en Última Hora también una sección, la cámara la vio así, yo hice también pues una sección exaltando la belleza de la mujer, que nunca pasa de moda. Entonces, era una sección muy, muy bien aceptada, que le estoy replicando en W40 para el Cráneo, mi revista, una sección que tengo también. Nos avisa cuando vayan a hacer la sesión de fotos. Sí. Nosotros agarramos luces, Nosotros somos soporte del soporte. Sí. Evocando, y no cobramos. Evocando una frase de esos mismos de los 80, de cultura con sabrosura. Cuando yo era pequeña, es un TBT para los que no se acuerdan del programa con Jackie, esa es una de las frases que nos quedó para siempre, que es un canillita para esa generación millennials que no lo conocen, que no lo vieron en la calle, que tal vez no han visto ese personaje, pero que no saben qué es. Por favor, ilústrenos. El gran soporte de los periódicos impresos, que había que venderlo, y sobre todo en la calle, porque habían suscripciones, pero no todo el mundo podía pagar una suscripción anual para recibirlo en su casa. Pero la gente de común y corriente, la gente del pueblo, se enteraba de las noticias comprando el periódico, que lo vendían a 10 pesos, habían a 5 pesos, en esos tiempos. Y entonces el canillita era que se encargaba el distribuidor lo llevaba a un punto de distribución, en el camión distribuidor, y ahí esperaban los canillitas la cantidad de periódicos que cada uno había acogido para vender, y entonces le dicen canillita porque era pura canilla, tenían que ir por todos los sectores, por todas las esquinas, las calles, pregonando el periódico. No le daba tiempo a que se le engordaran las piernas. No, había un recorrido de una tarde entera vendiendo el Nacional y por la mañana el Listín Diario, el Caribe. Entonces, esos muchachos se ganaban su vida vendiendo periódicos, recibían un porcentaje de la venta, y entonces ese fue la manera de identificarlo, canillista. En el caso del doctor Albert Sáenz, que es el director del periódico de Cataluña, dice que hay dos cosas que siempre le han llamado la atención al ser humano, y es con quién la gente se acuesta, o la parte del espectáculo, y la política. Esas son las partes fuertes de un periódico. Y él dice, son las partes que tienen que invertirse más. Usted que vivió una época tan difícil como fue los 12 años de Balaguer, venir en el año 73, precisamente cuando se mata a Goyito, venir de esa época tan sangrienta para el periodismo, ¿cómo fue ver todo ese panorama, precisamente Última Hora, El Nacional, con eso, y comenzar en esa época con una parte como el espectáculo, para un panorama histórico de nosotros, que no lo vivimos? Yo estaba en el pensamiento de Dios, mi mamá tenía 13 años, con eso le digo todo, mi papá ya no, mi papá ya era un hombre grande, pero ¿cómo fue para usted vivirlo? ¿No tenía miedo en esa época de ejercer el periodismo, comenzar para nuestra generación, que lo vivió usted? Porque usted le está vendiendo una parte linda, gracias a Dios, pero una crónica, pero no sentía ese temor porque estábamos viviendo una época de represión.
No, ciertamente, era la época en que esos periódicos vespertinos sobre todo tenían una actitud de enfrentar la situación que se estaba viviendo, y periodistas que, como mencionas, que cayeron precisamente por su línea de publicación, de la línea que habían adoptado. Mencionaste a Gregorio García Castro, pues del periódico Última Hora, pero también Orlando Martínez, que yo fui el último que lo vi antes de que lo mataran. Orlando dirigía la revista Hora, que era la más famosa revista que aquí ha circulado, fue la revista Hora del periódico El Nacional, de ahora. Entonces, cuando yo entré al Nacional en el 73, a él le gustó tanto la manera en que yo escribía, y mi actitud también contestataria, porque yo no era fácil, Exacto. que de inmediato él me llevó a que fuera el editor de espectáculos de la revista Hora. Entonces yo estaba en el Nacional y en la revista Hora por Orlando Martínez. Cuando vino 7 días con el pueblo, yo andaba con él, participando con los artistas. Él hacía en su casa parrillada, que recuerdo, como no había mucha fluidez económica, que una que se hizo con Ana Belén y Víctor Manuel, lo que se le dio fue unos hot dogs con un pincho por el medio. El pan de hot dog con el pecho. Sí, eso fue lo que se sirvió, lo recuerdo como ahora. Y entonces él era un apasionado también y la actitud que mantuvo. Y andaba por eso con los artistas, para arriba y para abajo, en esa época. Y yo andaba con él, porque yo era el que estaba conectado con esa área del espectáculo. En esa era, usted era un caco caliente. ¿Cómo? Un caco caliente. Y con afro grande. Y hay otra referencia que mucha gente no sabe también, de que tú hacías teatro. Sí. Y que tuviste una obra por la cual hubo problemas con el régimen de Balaguer. ¿Cómo? Claro, sí. Yo escribí en el 1970 Pirámide 179. No, perdón, eso fue como lo de Máxima Vile Blonda. Tataibá 1. Y fue tan popular esa obra que, bueno, yo recorría los clubes culturales haciendo la representación de esa obra. Leonel Fernández, que era encargado, secretario de Cultura del Club Mauricio Báez, y yo con Jimmy Sierra, ya asociado con Jimmy Sierra y el Movimiento Cultural Universitario, Leonel fue que me llevó a presentar esa obra en el Club Mauricio Báez. Lleno esa cancha del club. Estaba Bonaparte Gotró Piñeiro del periódico El Nacional. Yo todavía ni soñaba con trabajar en El Nacional, pero entonces Luis Fernández estaba también, que era editor deportivo del periódico El Nacional. Bonaparte, que era de los escritores y ejecutivos del periódico, y me rodeó la policía. Yo tengo esos recortes que Última Hora lo desplegó, y El Nacional. La policía rodeó todo el Club Mauricio Báez, con los cacos blancos que se usaban aquella vez. Ajá. Porque tenían, sobre el contenido de la obra, era bastante Crítico, ¿no? Sí, del régimen. Y me rodeó la policía. Pero me voy con el Teatro Universitario a ese festival en Manizales, el segundo Festival Latinoamericano de Teatro Universitario, con Pirámide 179. Y cuando regresamos, como era el teatro universitario, la universidad plantea llevarla a diferentes puntos del país, esa obra. Y fuimos a San Juan de la Maguana. Hubo que pedirle permiso a Tatá Bautista de Suárez, que era la secretaria de Educación, que a dura pena nos dio el permiso. Hubo que esperarla que se bañara. Recuerdo esa ocasión que estaba en su baño, duchándose. Y, ok, pueden hacerlo. Cuando fuimos a San Juan, que terminamos la obra, que estábamos creo que en el Tupinamba, uno de esos lugares de San Juan, en una recepción con los profesores, los integrantes del teatro universitario. Y entonces le prestamos a guagua que antes tenía la UAS, que fue en la que viajamos a San Juan, una guagua azul, Blue Bear,
que tenía la UAS, que antes tenía servicio de transporte para los estudiantes. Esas guaguas iban a todos los barrios, recorrían aquí los distintos sectores y se llenaban de estudiantes y era el transporte universitario. Pues esas guaguas que nos prestaron a nosotros la universidad para llevarnos a esa representación en Santiago, se la prestamos a un grupo de jóvenes que habían llegado de este pueblo que queda cercano de San Juan, Las Matas de Farfán. Entonces los muchachos se van a su guagua al terminar la obra, que le prestamos ese autobús para que lo llevaran. Y cuando van pasando por el frente del palacio de la policía de allá, comenzaron a vocear consignas contra Balaguer. Balaguer, asesino. Porque eran frescos. La policía agarró esa guagua, metió a todos esos muchachos presos y con ella misma nos fue a buscar al restaurante donde teníamos la recepción y nos metió a toditos presos también, nos llevó en la misma guagua presos para la fortaleza. Y ahí pasamos un fin de semana en una celda de 20 como 200 gente. Una cosa, todos parados así. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pusimos a hacer chistes y a relajar. Entonces, fueron libres. Vino la universidad. Ahí yo tengo esos recortes que el Caribe publicó. Detienen 200 integrantes del teatro y profesores universitarios. Ahí estaba Máximo Avilés Blonda preso. Ahí estaba Rafael Villalona. Todas esas figuras importantes y profesores que habían en ese viaje, los metieron presos y todos nosotros presos. Por una consigna. Sí, por una consigna. Eso sí, que cuando la universidad se enteró de eso, salió a quemar carros, salió a hacer desorden. Y entonces, como no tenían nada de qué acusarnos, nos llevaron el lunes, eso fue fin de semana, sábado, nos llevaron el lunes a la justicia, a pasarnos un juicio, y nos condenaron al pago de $1 cada uno. Oye, eso. Pero era para ellos asentar que nos condenaron. Y mira lo que condenaron, y que es $1. 200 pesos. Pero están condenados. $1, pero no condenaron. Pero era mucho. Sí. Joseph, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Sí, pero usted levantaba pasiones. Dígamelo rápido antes que la productora se lo lleve. Porque usted escribía y era un hombre de... La gente lo leía, lo conocía. Hábleme un chin de ese tiqui-tiqui, porque usted sabe que me encanta. Porque mucha gente lo leía y así mismo la pasiones desbordaba de Las chicas. Sí. Ese afro, ese fervor femenino de usted. Cuénteme un chin que usted se ríe de esa picardía. Dígalo antes de que la productora se lo lleve. En aquellos tiempos el cronista de arte tenía pues una influencia muy marcada en las féminas, sobre todo artistas. Mondito Espinal era el rey de las vedefas, Celi Domínguez, Wanda, el Ciclón del Caribe y todo eso. Y entonces uno que veía eso también decía, bueno, pero por ahí también me puedo yo ir. No, de verdad que... A mí me puede tocar algo. Y me tocó mucho. Tú ves, Carlos, que se puede. Yo sé, otra vez que ya está distraída. Vamos a terminar. ¿Qué piensas tú con lo que está pasando ahora con el periodismo en el entorno de las redes sociales y todo lo que conlleva? ¿Cómo ha cambiado? Que hay una tergiversación. Ahora los muchachos han asumido, porque no son periodistas, pero son comunicadores. Porque todo el que tiene un medio de expresión comunica. Entonces, el tema es que muchos han asumido esa situación de degradar, atacar a una figura y su moral también pisarla, exponerla, porque lo usan para buscar view y like. Ahora esa es la necesidad. Yo he visto a estas muchachas en programas que se han fajado en plena cabina de emisora de radio y se han dado golpes y han hecho de todo. Y entiendo que al periodismo tradicional lo que sigue que tiene que estar atento a todo eso que está sucediendo, actualizarse frente al fenómeno de la difusión masiva que está teniendo la gente que interactúa en redes sociales, meterse en el terreno, pero siempre enfocado. Una de las debilidades que yo le critico a muchos colegas del periodismo tradicional es:
O porque hacen periodismo de nota de prensa, le mandan una nota de prensa diciendo que un espectáculo ha sido exitoso, grandioso, y lo publican a sí mismo, que lo hace el mismo empresario o el mismo artista. Y ni ¿Y van por al qué evento. tengo yo que publicar algo que yo no he visto? Emitir un juicio o adoptar un juicio que no es realmente lo que acontece en un espectáculo. Aquí hay mucho periodismo de nota de prensa y eso yo creo que le está haciendo daño Y no solo a la de- crónica de arte. y no- El análisis debe prevalecer. El criterio. Exacto. Porque si me invitaron y yo digo las cosas malas que pasaron, después no me vuelven a invitar. Ese es el temor que tienen y que porque, no, si digo algo malo y que el empresario que me invitó no me vuelve a mandar más boletas de cortesía. Y cuando la gente Pues que estuvo yo ahí, no. y cuando la gente que estuvo ahí lo lee, ¿qué va a pensar? Es el principal crítico. Sí. Porque primero que tú, está gente ahí grabando todo lo que está pasando y todo lo que está sucediendo. Los errores al instante están en las redes sociales, en las nubes. Y entonces si tú vienes a ignorar eso que pasó y que ya la gente subió, que ya todo el mundo ha visto, y tú agarras y lo ignoras o dices una cosa contraria, ahí te caes como periodista. Así es. Bueno, señores, hemos tenido la oportunidad de conversar con un gran periodista que ha subido, que ha sabido transitar y actualizarse y conectar cada vez con nuevos públicos, sobre todo por el ejercicio del criterio. Y apoyando siempre un nuevo talento, porque cuando hablo así, yo he hecho también, he puesto la zapata, he impulsado a gente nueva que hoy son grandes figuras de la comunicación. Como por ejemplo Maribel Maribel Contreras. Contreras, Felipe Vinicio Lora, que también Es lo verdad, metí en la televisión por la primera vez vez. que publiqué algo fue porque se me dijo, ya yo estaba en televisión y yo digo, bueno, y me dice, ¿tú no te graduaste? Digo yo, sí, pero el muchacho escribe que te va a publicar en galería, que tú no sabes de qué es que vas a vivir. Tú estás ahora en televisión, pero tú no sabes mañana. Y mi primera entrevista fue una portada full color. Ya tú sabes cómo yo estaba loca. Sí, feliz. para que tú nueva y le di una portada, que no es costumbre, siempre la portada, eso es lo principal de un medio. Pero ella escribió también el tema que le di portada. Que lo merecía. Amén. Gracias, Joseph. Siempre.